¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su podcast Opiniones sin filtro. El día de hoy me acompañan mi estimada Marilyn. Hola, ¿qué tal? Y mi buen Eric. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Perfecto, aquí ya saben, después de casi un mes de ausencia, Sí. ya regresamos a hablar de temas bonitos, siempre alegres, como ha sido el de la NASA. Digo, para la gente que apenas se va integrando aquí al proyecto y que nos escucha por primera vez, pueden checar los podcasts anteriores, que uno ha sido el de la NASA, ahí porque lo de los océanos, ¿no? Toda la investigación que tuvo la NASA sobre ello, y el otro fue acerca de las sectas, de los grupos de animación que ha habido a lo largo de los años, que son las sectas, entonces también pueden ahí escucharlo. Y también el primero que es sobre el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje autorregulado, que fue el primerito que salió justamente. Ese también se lo recomiendo que lo vean. Ahí, si no nos ven a Marilyn y a mí es porque todavía no nos invitaban. Todavía no pensaban en nosotros, entonces apenas nos... En el segundo es cuando ya van a ver al equipo completo. El equipo completo, Bueno, exactamente. que el día de hoy justamente le vamos a mandar saludos a nuestro compañero Edgar, que no nos puede acompañar porque se anda ahí preparando arduamente para sus estudios. Para ser el futuro de México. Exactamente. Es Bueno, correcto. recuerden que este espacio se encuentra patrocinado por... Centro Terapéutico Cromanín. ¿Te sientes estresado, con dolor o buscando bienestar integral? En el Centro Terapéutico Cromanín tienen todo lo que necesitas para equilibrar tu cuerpo y mente, ya que ofrecen terapia neural, terapia con ventosas, vendaje neuromuscular, electroestimulación, luz infrarroja, ozonoterapia, masajes relajantes, asesoría nutricional y mucho más. Todo en un ambiente tranquilo, seguro y diseñado para tu bienestar. Puedes comunicarte al WhatsApp en el número 5516-008992. Repito, 5516-008992. Así que agenda tu cita. Así que ya saben si están estresados, si están cansados y quieren relajarse. Ahí ya tienen el centro terapéutico Cromanín. Cromanín, ahí se los recomendamos mucho. E igual, ya saben que pueden estar en contacto con nosotros, que es lo que nos gusta y nos ayuda a nosotros para mejorar exactamente, para mejorar el podcast y sobre todo que también sepamos qué es lo que quieren escuchar las personas, ¿no? Que se integren a este pequeño proyecto. Entonces, Eric, dinos cuáles son las redes, por favor. Es correcto, en Facebook nos pueden encontrar como Opiniones sin filtro podcast. Justamente es el loguito que tienen ahí en YouTube. Y también en YouTube, pues igual tenemos, es el mismo, que es Opiniones sin filtro podcast. Y pues la verdad ahí esperamos sus comentarios, sugerencias de los temas que ustedes quieren o les gustaría que comentemos aquí en este podcast, ¿no? Porque no solamente es de nosotros este podcast, sino también de todos ustedes, ¿no? Y ahí próximamente también ya integraremos TikTok, porque aquí nos ha caído, no nos los han quitado como en otros países. Entonces, también esperamos que próximamente ya otras redes sociales se vayan abriendo, sí, ¿no? Justamente. Pero eso también depende de que la gente se vaya incluyendo aquí con nosotros, ¿no? Es correcto, que nos manden sus comentarios, que nos den sugerencias de los de lo que temas. De los temas y de lo que quiera escuchar, ¿no? Claro. Exactamente. Pues bueno, hoy cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos de uno de los lugares más enigmáticos que se encuentran en la Ciudad de México, un sitio que se encuentra lleno de historias, de que va desde presos políticos, criminales que se convirtieron en luminarias, intentos de escape, algunos bien hechos, otros pues no salieron tan bien. No tan bien librados. Así como aquellos presos que nunca lograron salir de ese lugar y que en estos tiempos funge como el hogar del Archivo General de la Nación. Y me refiero nada más y nada menos que al Palacio de Lecumberri. No, y deja de eso, de que aparte de que antes de que se construyera este enigmático lugar, porque la verdad ha sido un lugar histórico, la zona de San Lázaro también tiene historia atrás, ¿no? Entonces eso refleja, mejor dicho, todo lo que se ha hecho con el tiempo, ¿no? Y hasta el tiempo de Lecumberri, ¿no? Cuando fue construido. Y justamente por ello les voy a dar una pequeña introducción de qué es el Palacio de Lecumberri para que justamente vayamos entendiendo por qué es tan importante, ¿no? Y es que el Palacio de Lecumberri comenzó a ser construido en mayo de 1885, tras las primeras reformas al Código Penal de 1871,
con el único objetivo de ser un penal para todos los prisioneros más peligrosos, tanto hombres como mujeres, y hasta niños con delitos menores o huérfanos. La edificación fue erigida durante el Porfiriato, con diseño de Antonio Torres Torrija, implementando los sistemas constructivos de la época con estructuras de acero recubiertas de piedra, pero también muros de mampostería, teniendo un estilo ecléctico historicista, perdón por la palabra, que evoca en su fachada las fortalezas. Ya saben, el clásico, que fuera impactante, ¿no? En pocas palabras, quería ser que representara parte de ser un lugar que sabías que ibas a caer ahí si habías hecho algo mal, que tuviera que fuera imponente a la vista de la gente, ¿no? No, y sobre también todo eso. tiene un impacto psicológico, si te Ujú. das cuenta, la arquitectura tiene esa parte psicológica que también implicó bastante. Ajá, que a eso voy, que es bueno, ahorita voy a decirles el nombre de la palabra tal cual. Pero bueno, Lecumberri se convirtió en un referente nacional, símbolo de represión, condena y miedo a los maleantes e inocentes, como mencioné hace rato, tanto presos políticos, algunos de ellos plasmaron las infamias que se vivían al interior a lo largo de muchas novelas, ¿no? Como José Revueltas en su momento con El Apando. Y no costó nada barato Lecumberri, ¿eh? No, sí. Fueron 2,5 millones de pesos. Al principio se había previsto que tendría 724 celdas y el número subió a 1,000. 2,5 millones de pesos de 1800. Exacto. O sea que es una fortuna. Sí, claro, porque No. ahorita dices 2,5 millones, pues una casa, pero en 1800, Ajá, exacto. Bueno, imagínate. que ya ni una casa. Sí, ¿verdad? Porque actualmente... Un depa. Dependiendo del lugar y Ujú. dependiendo de la zona, pues va costeándose. Pero para redondearlo fueron 3 millones, porque también se tardaron en Sí. mover. No, sí, un tema ahí. Sí, tampoco vamos a entrar en conflicto aquí de qué zonas son Sí. donde cuestan los departamentos 1 millón, o que si alguien tiene una casa del Infonavit, porque hasta tener una casa del Infonavit en estos tiempos Sí, y es un Pues, privilegio. es un privilegio. La verdad, bueno, y justamente de lo que hablábamos acerca de la arquitectura de Lecumberri, esta había sido pensada en tener una idea de panóptico, se le llama. Es Panóptico, correcto. que no recordaba la palabra hace rato. Entonces, para la gente, para que comprenda un poquito, es una forma circular, en pocas palabras, ¿no? Que iba a estar con diferentes módulos, ¿no? Porque eso fue lo que recuperó Torrija de una idea anterior, ¿no? Que ya se había presentado. Entonces, lo que quería con esta idea, Torrija, era que la penitenciaría, al momento de que estuviera en la torre de en medio, el celador, hagan de cuenta que podía ver a todos lados Mm, a los presos. que era como un faro, ¿no? Ajá, como si fuera un faro. Y hasta los guardias principalmente. Exactamente. ¿no? Pero ahí era donde hablaban de que, aparte de vigilar a los presos, se iban a vigilar a los guardias porque no se le tenía la confianza a ellos, ¿no? Entonces también una idea de que fuera Lecumberri es que fuera psicológico, Mm. ¿no? Al momento de crear este panóptico, es que los prisioneros en todo momento sintieran que su sombra estaba, bueno, obviamente, pues es su sombra, pero que alguien Que estuviera alguien con había. ellos, Ajá. que todo el tiempo alguien estaba con ellos, ¿no? Se sentían observados por todo el Ajá, mundo. exactamente, ¿no? Y las celdas que no se veían eran las de hasta el fondo, ¿no? Ujú. Que desde un principio decía la gente que era donde sucedían las peores cosas, ¿no? Ok. Que ahí eran donde se morían personas, bueno, se desvivían. Había sucesos muy Escalofriantes. escalofriantes, exactamente, que dices, bueno, hasta los mismos presos tenían terror Ujú. de situaciones que sucedían en esos lugares tan oscuros, tan confines de la cárcel, ¿no? Ujú. Y es que justamente el Lecumberri fue pensado para ser realmente un centro de reinserción social, porque por eso se pensó que no fuera para tantos presos, como mencioné hace poco, y sobre todo tener talleres, ¿no? Ujú. Que tuviera una biblioteca, que tuviera escuela, porque lo que querían era adoptar un sistema que le permitiera a los presos volver a la sociedad,
Reinsertarse. Ujú. que actualmente es lo que también se busca, Sí, ujú. pero que sabemos que no pasa. que no pasa. Es complicado, es Ajá. más que nada Y complicado. a Lecumberri le pasó, y lo hablaremos más adelante, que fue una de las causas de la por cual cerró, ¿no? Pero aquí en México siempre se ha hablado de eso, ¿no? De que se busca que las penitenciarías o las cárceles sean esos centros donde un preso salga rehabilitado, y muchas veces dicen que es la verdadera escuela Del mal. del malandro, ¿no? Sí, sí, Ujú. claro. O sea, suena despectiva la palabra, pero es donde por sobrevivencia algunas personas tienen que optar por ciertos caminos adentro de la cárcel, ¿no? Pero bueno, Sí. regresando un poquito a lo de dónde fue posicionado la cárcel y todo eso. Anteriormente la gran mayoría de las cárceles en México se situaban en sitios erigidos previamente con otros fines, que se adaptaban para alojar a los condenados. En ocasiones se tenían celdas en edificios gubernamentales, cuarteles militares, algunos otros recintos públicos, pero también en sitios de carácter privado, como algunas haciendas. Y también te faltó decir que también eran ex conventos que se habían Ajá, sí, sí. justamente, ¿no? Que está de los que habían abandonado anteriormente por lo mismo de las reformas que se habían hecho en esos tiempos. Sí, justamente existieron diversas cárceles en México, que a lo largo de su historia tampoco, bueno, en la época virreinal, como en el México independiente, algunos vinculados a tribunales, como el Santo Oficio, teniendo diversas sedes para acoger a los acusados. O sea, en sí no teníamos una cárcel tal cual, ¿no? Ujú. O sea, fue hasta que llegó Porfirio Díaz y dijo, oigan, necesitamos una penitenciaría, ¿no? Porque todo eran, como dices, exconventos, o eran lugares muy alejados, ¿no? Ujú. Que digo, si lo vemos muy a lo estadounidense, como en las películas, ¿no? Que tenían sus comisarías. Ujú. Y ahí era donde esperaban sentencia, Ujú. que se llevaban después a los tribunales, y aquí en México, como no se quería la sentencia de muerte, entonces también era por ello, ¿no? No, y fíjate que lo interesante es que sí había una cárcel pequeña, por así decirlo, en Belén, que está Ujú. ahí por, justamente, me imagino que por Valderas, Mm. y tuvieron que hacer un traslado titánico a Lecumberri posteriormente para Sí. ese gran cambio. Que no es tanta la distancia, ¿no? Pero me imagino que eran pues demasiadas personas, ¿no? Y para los medios de esos tiempos debió haber sido una tarea titánica, como dices tú. A ver, fórmense las carretas. Ándale. Nada. Se los llevaron, yo creo, formados en esposados, encadenados. Sí, sus grilletes, ¿no? Ajá, ándale, exacto. Ya se lo imaginarán, ya se lo imaginarán. Nada, no se vayan a imaginar que con la bola en la pierna. Como en las películas. Como en las películas. Y es que justamente las sanciones y condenas establecidas fueron transformándose paulatinamente entre el siglo XIX y siglo XX, de lo que hablaba, de desapareciendo la pena capital, ¿no? Entonces, pero también los castigos corporales, todo en búsqueda de una implementación de la verdadera justicia, que era el modelo penitenciario que buscaba tener Lecumberri, porque querían que fuera un trato más humano y respetuoso hacia las personas, ¿no? Pues de repente probablemente hubieron casos que sí se lograron, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar de algunos presos famosos y vamos a retomar un poco de esto que mencionas. Exactamente. Y bueno, justamente ya después de que pasó toda esta idea de dónde la iban a construir, ya que Torrija dijo, bueno, ya estos van a ser los planes que se van a llevar a cabo, ahora era buscar el lugar, ¿no? Y justamente el emplazamiento elegido para la construcción de la penitenciaría de Lecumberri fue en la zona oriente de la Ciudad de México, en una llanura cercana al Gran Canal del Desagüe. Se escogió una vasta planicie situada al oriente de la ciudad, en terrenos de rancho de San Jerónimo, Atlisco, e inmediatamente a la calzada de Coyuya, con una superficie de 150,000 metros cuadrados, por las que se pagaron 181,185.10 pesos. De 1800. Volvemos a lo mismo. Sí, porque puede ser que la gente diga, oye, estaba barato, ¿no? Y a lo mejor hay chavos que ni les tocaron los nuevos pesos, el cambio de los viejos pesos a los nuevos pesos de los 90, ¿no? Que no sé si recuerdan, saliendo un poquito del tema, pero que vendían las cosas y te ponían viejos pesos y nuevos pesos. No, sí, nada más le quitaron unos ceros para que sea más bonito, como quien dicen por ahí, ¿no? Bueno, regresando al tema. Además, al igual que la zona centro de la ciudad tenía origen lacustre, por lo que el terreno presentaba altos niveles de humedad y un elevado índice de
de compactación del suelo, del subsuelo, por lo que se requiere establecer un sistema de cimentación profundo que diera solidez a la estructura, evitando que el peso del mismo produjera hundimientos que afectaran la construcción. Y desde ese momento vemos que antes hacían mejor las cosas. Es correcto, pero antes de seguir, justamente esa zona, que es la zona de San Lázaro, Ujú. hacia pues, el año 1938, pues mucho antes de que se construyera esta parte de Lecumberri, varias instituciones muy, muy interesantes, pues justamente se ubicaba pues, el barrio de Tlaxpana, donde se encontraba pues el embarcadero de Texcoco. Entonces esa zona tiene mucha historia, ¿no? Y pues bueno, y pues que era una brecha construida con troncos que controlaba el agua que proviene del lago de Texcoco, perdón, para evitar inundaciones. San Lázaro fue un punto ribareño donde las culturas prehispánicas construyeron astilleros modestos para hacer nuevas naves pequeñas, cuyo objetivo era hundir a través de este canal la población de Chalco y La Candelaria, cuyos lagos contenían agua dulce y salada respectivamente. Pero ya regresando a esta parte, a este contexto de este lugar, justamente por eso se hizo esa parte fangosa, ¿no? Entonces es interesante que lo hayan construido en un lugar muy, pues que también tiene historia, ¿no? O sea, aparte de esta parte de Lecumberri, más atrás tiene esta parte prehispánica, ¿no? Ujú. Entonces eso se me hace muy, muy, muy interesante. No sé qué piensan ustedes. Pues sí, sobre todo que la confianza que le daba el Porfiriato, ¿no? Bueno, Porfirio Díaz a su ingeniero, de que era tanto el ya querer buscar una forma de Modernizar, de ¿no? modernizarla. Principalmente. De por sí México era la ciudad de los palacios, ¿no? Entonces, en cierto punto, recordemos que en la época del Porfiriato, y aquí no es hablar bien o mal de ninguno. Ajá, de ninguno. Los avances que sí se tuvieron, ¿no? Con la parte ferrocarrilera y aparte esa idea que tenía Porfirio Díaz de afrancesar, ¿no? Porque él tenía mucho eso, ¿no? La parte europea. La parte europea y sobre todo exactamente. de Francia, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso, como mencionábamos, la imponencia que quería mostrar el palacio de Lecumberri, ¿no? Que, o sea, sí se supiera que adentro había presos, pero que la pantalla o la fachada del palacio te dijera, oye, Se ve padrísimo, qué lugar ¿no? tan elegante, ¿no? Sí, claro. No, y aparte porque se buscaba que justamente la penitenciaría fuera, como lo mencioné hace rato, humana, o sea, tuvieran buenos colchones, o sea, estuviera bien, ¿no? O sea, correspondía mucho, yo creo que este pensamiento de progreso de Porfiriato, ¿no? Exacto. Sí, era sobre todo eso, ¿no? El progreso. Entonces, ya no vamos a tener cárceles pequeñas o exconventos que se han convertido en cárceles. No, vamos a tener una penitenciaría tal cual, ¿no? Por eso el 29 de septiembre del año 1900, en la zona de San Lázaro, como lo mencionaste, en un terreno de características pantanosas, se inauguró la penitenciaría de la ciudad o Palacio de Lecumberri, erigido con una estructura metálica recubierta con piedra. O sea, aparte le daba ese toque, ¿no? Que no era simplemente ver hierro forjado, ¿no? Sino que tenía la piedra y le daba todo ese, o sea, el adorno, ¿no? Esa estética, por así Ajá, decirlo, exacto. ¿no? Sí, esa es la palabra que busca, estética. Que según dicen algunas personas, se tornó negra por la exposición al canal del desagüe, citado en la colindancia, enmugreciendo así las piezas, y matiz que le valió también el nombre o el mote de Palacio Negro de Lecumberri, ¿no? No, sí, claro, entonces es algo que uno se queda, ¿por qué le dicen Palacio Negro si es bien blanco? pero es por eso, es una de las grandes anécdotas de ese lugar, ¿no? De que es por eso que se le llama también Palacio Negro y también por otros acontecimientos que pues, sucedieron ahí, ¿no? Entonces le dan mucha característica a esa construcción, ¿no? Ajá, justamente también hay que recordar que toda esa, bueno, como se ha vivido en muchos años, el clasismo, pero era muy imponente, ¿no? O sea, esa desigualdad social que se vivía en el Porfiriato, sí había muchos avances, pero también había mucha pobreza. Sí, claro.
O sea, ¿no? y era como más notoria la diferenciación, ¿no? Ujú. Sí. No, y deja de eso, de que en ese entonces hasta ser pobre era casi un delito. Ajá. Entonces yo sí creo que, caray. Sí, Uno- que justamente la gente de clase alta decía, pero ¿por qué no están adentro de una cárcel? Los pobres, ¿no? Y es que la pobreza no es un delito, es una situación Sí. simplemente, Económica. ajá, que no les da y no les da a las personas la oportunidad de poder salir adelante por X o Y razón, ¿no? Ujú. Que en la actualidad es algo que se sigue viendo. Replicando, sí. Claro, no se encuentra tan permeado en ¿cómo se llama? En la plática, ¿no? De ciertos sectores de la sociedad, porque ahorita hay otros intereses que se mueven, ¿no? Pero que en ese entonces, al ser una menor cantidad de población en la Ciudad de México, era más visible, No, ¿no? y más notable principalmente, ¿no? Porque pues salías, por ejemplo, de Palacio Nacional y encontrabas las pulquerías, lugares en mal estado y pues como que las personas de ese entonces de la alta sociedad pues se sacaban así como que de onda, por así decirlo, ¿no? O sea, como que se desconcertaban principalmente. Sí, que justamente había una parte de la élite política, que lo menciona Padilla, que es un escritor, que dice que la élite política no dejó de asociar el tema de la pobreza con la criminalidad, ¿no? Pues yo creo que aún a nuestros días está muy asociado y pues porque si lo piensan, bueno, muchas de las personas que están en la cárcel es precisamente por este tema de pobreza, ¿no? Por no tener, muchas veces ni siquiera es que sean verdaderamente criminales, sino Ujú. que no tienen los medios para defenderse. Sí, o sea, no es aquí tampoco ahorita de ponernos socialistas ni nada, pero simplemente es una realidad, Sí, claro. ¿no? Que mucha gente que se encuentra en las cárceles, Ujú, hay gente que está dentro de una cárcel por haberse robado un bolillo, y hay sí. gente que roba millones y nada más porque usa pantalones largos, Ujú, camisa y corbata, sí, están están, tranquilamente afuera. Y exacto, creo que es algo que se está viviendo ahorita en el contexto actual. mundial, ¿no? Sobre todo Sí, sí, sí. ahí con el país vecino que uno de sus referéndums o la forma de expresarse acerca de la migración es que Son la criminales, criminalidad, ¿no? sí, exacto. Bueno, y también, pues, muchas veces Que no se va a descartar que si hay gente que pueda sea haber migrantes que sí, son claro, pero delincuentes, ¿no? pues también puede haber muchas personas que no lo son. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, no es una generalidad, Y ahí ¿no? está volviendo a lo que se había tratado de borrar al inicio del siglo XIX, de que es el ser pobre, es Ajá, ser criminal, ¿no? ajá. Ese tipo de pensamiento es el que está otra vez regresando, ¿no? Ujú. Hay ese contraste actualmente también, ¿no? Antes de que sigamos, tenemos un comentario del señor Ekai. Nos está mandando saludos, señor Ekai. Les mandamos un saludo. Hola. Nos dicen, ¿qué hacen, chicos? Pues aquí platicando sobre justamente el Lecumberri. Aquí esperándote Es correcto. a que llegues. Él es Edgar para que lo vayan a visitar también. Correcto. Para que lo vayan ubicando también en YouTube. Bueno, justamente todo lo que había de alrededor de la penitenciaria de Lecumberri, había otras maneras que también trataban de sofocar la criminalidad, ¿no? Y era justamente otros sistemas de control como eran como reglamentos de la vida cotidiana, ¿no? Ujú. Por ejemplo, que se publicó uno que regulaba el funcionamiento de las pulquerías, prohibía fiestas y reuniones, que en opinión de las autoridades podían hacer que justamente la gente pobre, Cometiera crimen. ajá, exactamente, que vivieran de una forma más tranquila, ¿no? Que no tuvieran tanto desorden y un ocio, ¿no? Entonces, porque pues los pobres pues no trabajaban, ¿no? Simplemente Sí, se la claro. pasaban bebiendo. Ujú. Entonces, Ahí en la Y esquina porque de los su ricos casa. no hacían fiestas. exactamente, los ricos no hacían fiestas, como el baile, ¿no? Ahí, si quieren ver alguna vez el baile de donde estuvo involucrado Porfirio Díaz, bueno, su yerno, si no me equivoco, de que hubo una redada a ese baile, pero porque era un baile de la comunidad gay, ¿no? Y ahí él se estaba. lo encontraron. Se lo encontraron Sí, sí, sí. y dijeron, no, pues, en el conteo había salido que aquí el que había sobrino una más. persona más, ¿no? Y de Se nos repente peló. se les peló. Casualmente. Si pueden, ahí vean una película, ahí está en Netflix. Hay una Mm. película justamente acerca
de ese tema y creo que en ella actúa Poncho Herrera, sí es el que estaba ahí ahorita. ¿El de RBD? Sí, creo que sí. Ahorita buscamos. Ahí ahorita que ahí me corroboren esa información porque no recuerdo. Pero sí, justamente, entonces, regresando a todo esto de Lecumberri, y como dato anecdótico o bien de histórico, Mm. de toda esta parte de la construcción sobre todo, cabe resaltar que años antes ya se había hecho una propuesta, ¿no? Pero esto fue en 1850, o sea, 50 años tal cual, ¿no? O sea, Literal, se tardaron un 50 años para yo pensé que decir otra palabra, hasta me asusté. No, Y esto había sido por parte de Lorenzo de Hidalga, ¿no? Que entregó una serie de láminas y bocetos a un programa. Era un programa que él titulaba Paralelo de Penitenciarías, ¿no? Que él concluía sobre las bondades justamente de que fuera circular, siempre y cuando se aplicara un principio para resolver una cárcel pequeña con no más de 100 celdas. Es ¿no? que ese fue el problema, que se sobrepobló esa cárcel, porque si no se hubiera sobrepoblado, perdón, pues obviamente, pues tal vez seguiría funcionando. No, pero justamente antes de la sobrepoblación es la construcción, porque convencionales se hicieron 700. ¿no? O sea, se esperaba que fuera para una 100. sobrepoblación. Ajá, y era para 100, ¿no? Que entonces, durante la presidencia de Porfirio Díaz, bueno, esto ya lo tenemos, nada más fue como una pequeña así con el asterisquito, para que lo tengan anotado. La presidencia de Porfirio Díaz se realizaron diversas obras de infraestructura en el país, que es lo que mencionábamos, que eso fue lo que le fue dando pie a buscar modernizar la Ciudad de México y llegar por fin a tomar esto de Lorenzo de la Hidalga, perdón, a retomar su concepto de cárcel y convertirlo en lo que ya después Torrija hizo como Lecumberri, ¿no? El baile de los 41 se llama la película que dices. En efecto, está en Netflix. Y como bien decías, el protagonista es Poncho Herrera. Ahí fue ya después del 41 se convirtieron en 40, porque ya se les peló. Bueno, lo defendió, ¿no? Se escapó por ahí. Sí, y justamente el nombre de Lecumberri, que refiere a la penitenciaria, corresponde al apellido de un personaje español que era propietario de las tierras donde fue construida la cárcel. Okay. No, y va muy bien con el nombre, ¿no? Porque pues son tierras que pues me parece que estaban ya olvidadas, por así decirlo. Entonces, sí le va bien el nombre. Sí, justamente ya ahorita que estamos hablando de que querían ver a todos los presos como si fuera un faro y que los fueran siguiendo, es que justamente este principio del panóptico era la periferia, tal cual es la definición es la periferia de un edificio circular. En el centro, una torre. Esta aparece atravesada por amplias ventanas que se abren sobre la cara interior del círculo, y el edificio periférico está dividido en celdas, ¿vale? Uh-huh. Cada una de las cuales ocupa todo el espesor del edificio, y estas celdas justamente tienen 2 ventanas, o sea, parecen capa y capas y capas, ¿no? Una abierta hacia el interior, que corresponde con las ventanas de la torre, y otra hacia el exterior, que deja pasar la luz de un lado, del otro lado de la celda. Basta citar que un vigilante en la torre central y encerrar en la celda, esto suena muy fea la palabra que utilizar, pero era la definición en aquellos entonces. Encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un alumno. Uy. No, ¿no? sí era o sea, la definición que fuerte, que ¿no? se tiene es como, pues, sí queremos hacer reinserción social, pero no nos importa quién nos llevemos, ¿no? Si es un niño, como mencionaba al principio, ¿no? Si es un niño, si es una mujer, un anciano, un hombre, lo que sea, pero si es culpable de lo más mínimo, menos de ser pobre, los vamos a llevar a la cárcel, ¿no? Okay. Que después hubo muchos presos que estuvieron ahí por circunstancias muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente todo esto del panóptico generaba la posibilidad de vigilar en cualquier momento, ¿no? Que es lo que mencionábamos, sentir esa... La mirada. Sí, la mirada.
que se puede generar después en una psicosis, ¿no? Sí, pero pues yo siento que era la modernidad en ese entonces, ¿no? De cómo retener a una población principalmente, ¿no? Porque pues hasta la fecha, si con una cámara se siente uno observado, ahora imagínate si tú estás en un lugar así donde todo el tiempo te están observando, ¿no? Ujú. Entonces Es el Big Brother. Pero justamente Michel Perrot decía que eso era una contradicción, Ujú. lo del panóptico, ¿no? Porque decían, a ver, vas a poner en el funcionamiento del panóptico, desde el punto de vista, era una persona en el centro y vigilas, 360 sí, grados. exacto, y a los prisioneros. Ah, no, también voy a vigilar a los a guardias. los guardias. Ujú. ¿Y qué era lo que refería esto? Que el personal, bueno, tanto de un lado como del otro, no había una confianza, ¿no? Nadie era de fiera ahí. Exacto, o sea, pues era hasta despectivo, ¿no? Porque dudaban de la capacidad de los mismos celadores. Que digo, nosotros no vivimos en esa época para saber si un celador era, ¿De fiar? de De fiar fiar o o no, no. ¿no? Pues es que, bueno, yo creo que a la fecha, ¿no? Muchas veces se desconfía de la integridad de estos trabajadores porque pues se sabe de muchos que sí se prestan, ¿no? Como a, pues a dejar o dejar pasar ciertas... Actos de ajá, corrupción, tal exacto, cual, ¿no? O sea, exacto. sería muy feo, pero es la verdad, ¿no? No, y no solamente aquí, o sea, eso a nivel Mundial. mundial. Ujú. También ahí, si quieren ver después, estamos ya, parece aquí que estamos hablando de puras series, pero también en Netflix hay la de las cárceles más peligrosas del mundo, Ujú. que también es una buena visión del comportamiento en diferentes países, tanto de celadores como de prisioneros, Ok. ¿no? Por ahí si le quieren echar un Un ojo. ojito también. Bueno, y continuando justamente ya con la parte de la construcción de Lecumberri, algunas celdas aparecían contenidas en galerías de 2 pisos, ¿vale? En las que cada habitación se sucedía estando destinadas a alojar a solo un ocupante. Máximo 2. Ah, no, eso ya después de, pues ya se empezó a sobrepoblar, justamente ya pusieron de 2, o también llegó a estar lleno una celda. Sí, pero justamente el querer poner a solo una persona era para que se tuviera la visión y el control sobre ellos, ¿no? Entonces, vean, es lo que les comentaba de la elegancia, ¿no? De que cada celda tenía un camastro y un sanitario. Ujú. La disposición de las galeras era radial, dejando al centro una torre, como habíamos mencionado, que servía como punto de vigilancia, pero también de almacenamiento de agua. Cada galera se separaba entre sí por rejas de acero, permitiendo aislar sectores y clasificar a los reclusos. En zonas independientes a las galeras se situaban los edificios destinados al gobierno y a la parte administrativa de la penitenciaría, ¿no? Conteniendo además sala de espera, servicio médico, talleres, porque justamente era eso, ¿no? Sí era una cárcel, pero más humana, ¿no? Entonces ahí no era como en los demás lugares que no tenían Y, y- servicios médicos, y por justamente ejemplo. era de las más modernas y las más limpias en ese entonces, cuando apenas iniciaba sus operaciones, pero justamente con el tiempo fue deteriorándose ese tipo de cosas, justamente, ¿no? Sí, por ejemplo, nada más es como un pequeño dato, de ahí viene una de las palabras más despectivas que se utilizan, ¿no? Que es lo de J, Mm, Ujú. ujú. ¿no? Hablando de todos estos módulos, que muchos de esas personas que eran de la mayormente de la comunidad, Ujú. los mandaban A al esa módulo celda. J, y por eso cuando había algún desmán o algo decían, vete con las Jotas, ¿no? Ujú. Y entonces de ahí se adoptó por esa mala expresión que, pues, bueno, Fue un dicho un que se dicho que hizo, ajá, que se... se hizo justamente por esa celda, por así decirlo, ¿no? Y se fue viralizando en todo en la ciudad principalmente, ¿no? Ujú. Entonces es algo que es interesante también. Ujú, exactamente. Y también a todo ello el modelo penitenciario se basaba en el régimen celular, ¿no? Desconocido por la generalidad de los criminales que moran en las cárceles municipales del distrito, que se proponía disciplinar y corregir a los delincuentes. El funcionamiento del sistema, de acuerdo con los 3 periodos indicados, consistía en someter al preso a una disciplina estricta con base en la reflexión individual
por las noches y el trabajo en común durante el día, pero sin establecer comunicación con sus demás compañeros, así como la asistencia obligatoria a la escuela, en la medida que mostraba buena conducta y diera pruebas de su corrección, pasaba de un periodo a otros lugares, con algunas limitaciones que se establecían previamente en función a la obligación de cumplir con determinado tiempo en cada uno de ellos. O sea, si eras bueno, ya te voy a dejar que experimentes un poco más fuera de tu celda, ¿no? Ujú. Pero tu obligación, como si fuera niño, tu obligación es estudiar, ¿no? Sí. Eso es lo que tienes que hacer, el estudiar. Entonces, por eso... Pero justamente, bueno, Ujú. bueno, yo había investigado justamente que para hacer ese tipo de cambios pasaban por un análisis psicológico, justamente, o ese filtro, ¿no? De que el psicólogo en ese entonces pues, tenía que dar el visto bueno de que si era apto para cambiarse a ese filtro o seguir en el mismo. Por eso los 3 puntos es, en el primer periodo no se establecía contacto con nadie más, ¿no? Y no se le permitía realizar trabajo común. En el segundo plano ya podía efectuarlo y en el tercero se le preparaba para su reincorporación a la sociedad. Era como los tres niveles que tenía que atravesar el interno al principio de la penitenciaría. Que ya después de ahí que se fuera deslavando todo lo que habían pensado ellos, es diferente, ¿no? No, y Entonces, justamente, bueno, en esa rehabilitación, por así decirlo, en los trabajos que ellos hacían, también podían reducir su tiempo, su estancia ahí dentro de Lecumberri, ¿no? Eso Ujú. es un dato que debería retomarse, pero a la vez sería contraproducente, ¿no? Al retomarlo, de que una persona, pues haciendo un trabajo, pueda reducir su tiempo de estancia en una penitenciaría, ¿no? Ujú. No sé qué piensen ustedes. ¿Qué creen que sería bueno retomar esa parte, por así decirlo? Sí, bueno, o sea, yo creo que eso habla justo de la reinserción, ¿no? O sea, cuando estás ya, justo ya al haber pasado por todos estos filtros y al poder estar haciendo un trabajo por el que pues te sostienes y estás como aportando algo a la sociedad, pues habla de un proceso ya de reinserción, ¿no? Justamente, pero pues también está la parte de cuáles son sus... Bueno, ya tomaste esa parte, ¿no? Pero si lo retomas y lo haces esa parte de la reinserción o de la rehabilitación para fines también ya bélicos, pues también Ah, entonces ya te pones a pensar realmente claro. está funcionando o no está funcionando. ¿Por Ujú. qué? Porque hay tantas sustancias que se manejan vía artículos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no sabes si la persona realmente está apta para salir Dale. Ujú. o no salir, ¿no? pero es que también depende mucho de ahí del factor del que lo llevó primero a estar ahí, Ujú. Es ¿no? verdad. Es O sea, correcto. no Ajá. puedes clasificar a una reinserción social a lo que es un asesino, Ajá. de parte por contrato, si así le queremos Ah, sí, decir, claro. ¿no? Muy así, muy de sicario, Ajá. a alguien que fue encarcelado por haber robado algo para comer, Obviamente ¿no? sí, va Y, dependiendo ajá, exactamente la incluso no es lo mismo un robo que un menor. robo con violencia, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, no es lo mismo. Entré a la tienda, sustraje 2 latas de atún, Y ¿no? unas papitas. O entré a una tienda armado, Ajá. y asalté, herí, Ujú, causé lesiones graves, ¿no? ujú, Y en ese tiempo era todavía mucho más diferente. Es lo que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, justamente por eso en ese tiempo se había creado 860 celdas individuales, ¿no? ujú. Para aislamiento e incomunicación. Y que esto eran para 800 varones, 180 mujeres, 400 menores de 18 años. O sea, el nivel de poblacional también era mucho menor al que enfrentamos hoy en día, ¿no? Si en ese tiempo se vio sobrepasado, ¿qué es lo que vivimos hoy, no? Hoy en día no, sí está. No, y por eso también ha habido bastantes cambios, ¿no? Y se ha considerado bastantes puntos, como lo acaban de mencionar, ¿no? Ujú. Justamente volviendo, ahorita es toda la parte estructural y yo sé que hasta puede sonar aburrido, pero no, es que esto todo sí nos lleva al comportamiento que después se vivió, ¿no? Dentro
de No, la cárcel. es la primera parte del siglo XX, por así decirlo, Ajá. ¿no? Porque de 1900 a 1900 76 que fue cuando dejó de... de funcionar, pero hubo bastantes historias, bastantes acontecimientos en esos 76 años, 86 años. Digamos que este es el capítulo 1. Sí. Es la primera parte de... Sí, y justamente este conjunto de Lecumberri estaba distribuido en 5 hectáreas, lo que decíamos hace rato, donde se levantó un edificio de 222 metros en el sentido norte-sur, mientras que el oriente-poniente la longitud sería de 248 metros. O sea, era imponente. Gigante. Sí, era gigante, ¿no? El edificio principal alojaba el área administrativa, como había mencionado. En la parte posterior se situaban las celdas divididas en 3 áreas. La primera para presos que estuvieran próximos a cumplir su condena, situados cerca de la cocina y panadería. O sea, ellos ya podían empezarse a involucrar en la parte de... Pues ya tienen un acceso a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Las segundas celdas eran para los reos destinados a trabajos que se ubicaban en las inmediaciones de los talleres, ¿no? Y ya por último, bueno, talleres y escuela. Y por último se localizaban las celdas de castigo o de incomunicación. O sea que ahí era donde acababa ya lo peor, ¿no? O sea, no lo peor de las personas, pero donde se castigaba mucho. Y es interesante Valga la redundancia. cómo es que los arquitectos justamente tuvieron esa habilidad, ¿no? Y Porfirio Díaz no estuvo equivocado porque justamente lo que es Antonio Torres Torrija, pues se encargó también de la casa comercial del puerto de Veracruz, el Banco de Londres y también de México, la fábrica La Perfeccionada, la reconstrucción del teatro lírico, varias igual pues casas particulares de la Ciudad de México, la catedral de Matehuala en la SLP, proyecto que pues fue funcionando pues justamente en Popo Park, Catedral de Querétaro y el Teatro de la Decena en Veracruz. O sea, era su arquitecto predilecto, por así decirlo, Y ¿no? también Antonio M. Anza, pues creo pues también, bueno, fue parte del ferrocarril mexicano, el ferrocarril de Celaya, el proyecto de laboratorio de ensayo de materiales de construcción de 1893 y 1898 y obras de conservación de Palacio Nacional y el castillo de Chapultepec. Wow. Entonces tuvo un buen ojo de Porfirio Díaz para construir esta gran arquitectura. Ujú. No, y es que aparte Lecumberri acabó siendo utópica, ¿no? O sea, pues, como mencionamos hace rato, el número de personas que tenían que estar presas, ¿no? ¿Para cuántos se estaban destinando? ¿Para qué iban a hacer los talleres? ¿Para qué iba a hacer la escuela? Pero todo esto se fue deslavando, tal cual, ¿no? Porque al poco tiempo de inaugurarse recibieron a 996 presos, ¿no? O sea, ya desde ahí ya dices, caray, ya no quedan ni en 800, ¿no? Porque primero querían 700, luego hace rato mencioné que 800, y ahorita les cayeron 996. Luego en 1908 se efectuó una ampliación para continuar con la sobrepoblación, que culminó en hacinamiento. Para 1971 la población rondaba 3.800 y para 1976 eran alrededor de 6.000 presos. No, Ahí pues ya todos era el apretados, doble. ¿no? Ahí todos apretados. Y era más del doble de lo que se había pensado, ¿no? Sí. Y decía Sergio García Ramírez, que fue el último director de la cárcel ya en el 76, que en la etapa final de mayo a agosto del 76 había 3.500 presos y llegó a conocer celdas donde se alojaban hasta 15 personas. Uy. Todos apretados ahí, luego la Sí, higiene, sí. ¿no? Hubo casos de, ¿cómo se dice? Pues de varias enfermedades ahí, Ujú. ¿no? O sea, Y eso que sí. sacaron a las mujeres de ahí, que fue en 1954 las trasladaron ya. ¿A Santa Marta? Ajá, pero aún así dices, híjole, 15 personas en un... Sí, en una celda y que tenía una cama y un baño, o sea. Es antes de que como las cárceles que se veían del Salvador, ¿no? En los documentales Sí, que sí, no. llegaban y eran 4, los que dormían en el piso, en el primer piso de la litera, en el segundo piso de la litera, y los que dormían como en hamacas ahí
arriba, ¿no? Y eran cerca de 40, 50 personas en una celda. No, y la higiene, las enfermedades que se producieron ahí fueron, Ujú. fue una, bueno, me imagino que fue un lugar de epidemias muy fuertes Sí, también. porque, por ejemplo, en estos documentales que luego pasan, ¿no? Que hablan justamente de las cárceles, le preguntaban, no, oye, pero estás durmiendo en el suelo y aquí no hay mucha higiene, ¿no? Y decía, pues sí, luego te acostumbras a que te pasen las ratas encima, ¿no? Uy, Las cucarachas, ¿no? Y luego como hay panadería y todo eso, se encierra el calor y no, No, y hay otras animales. cárceles donde, no recuerdo en cuál fue, que decían que muchas de esas personas, que actualmente, eso ya lo estoy hablando de forma más de estos tiempos, de justamente, pero refiriéndome con lo de la sobrepoblación, de que se duermen parados y se amarran a los barrotes. Y así es la forma que duermen, ¿no? Pero que descansen, no creo. Digo, aquí no estamos diciendo de que la cárcel debe ser un hotel, sino simplemente es Un trato humano sí, principalmente, ¿no? exactamente, sí. Y más que eso, la forma que se planean las cosas y cómo salen. ¿No? O Sí. sea, pero, Principalmente. Ajá. pero todo esto sí ha sido como que un parteaguas dentro del sistema penitenciario en México, ¿no? Ujú. La cárcel de Lecumberri sí acabó siendo un lugar de prueba. Fue la Ujú. prueba, ¿no? O sea, este fue el experimento de Porfirio Díaz, que duró 76 años o 72, 69 años, ¿no? Porque acabó en 1908, ¿no? Se supone que fue la Sí, inauguración. ujú. Pues más o menos 50 y tantos años, ¿no? De que funcionó como, 60 y tantos años que funcionó como Y en lo último de su cárcel. mandato, le dio pues parte de la historia de la revolución, ¿no? Que fue justamente, ahí hubo varios acontecimientos con el secretario de Gobernación, me parece, y pues no sé si esté correcto o ay, me equivoqué, pero hasta con el Madero, expresidente, ¿no? Madero. que fue fusilado en las afueras. Ujú, ¿no? ¿No? Y balaceado su secretario de Gobernación. Pues, Por eso era el odio hacia el Palacio de Lecumberri. Pero eso es porque también ahí llevaron a mucha gente, que es ahora sí a donde vamos a entrar a lo mero bueno, al al, mero mole. Al chisme. Al pero chisme. sí, al morbo, Chismecito. como siempre decimos, ¿no? De aquellos presos famosos que estuvieron en la cárcel de Lecumberri, ¿no? Y vamos a empezar con el Divo de Juárez, Por Juan Gabriel. supuesto. Juanga. Es No, que justamente él fue de las personas que lo plasmó en película, ¿no? Y en su serie que pasó hace algunos años y de Hasta los que te últimos conocí, ¿no? que estuvo ahí, ¿no? Sí, porque Principalmente. ya fue en la época de En, los en 70. 1970 A ver, exactamente. cuéntame de Juan Gabriel. A ver, les voy a contar. Fue, bueno, justamente como les decía, en 1970, cuando Juan Gabriel pues todavía no figuraba en el mundo de la música, apenas estaba como abriéndose paso, fue acusado de robo por pues una señora con la que vivía, que ella decía que le había robado algunas joyas y bueno, pues después ella admitió que no había sido cierto, pero pues él ya estaba encerrado. Bueno, él primero fue arrestado en Ciudad Juárez y de ahí fue que lo trasladaron a la prisión de Lecumberri, donde permaneció por 18 meses. O sea, hablando de Sí, sí, personas que estuvo están en un buen prisión ratito sin, de verla. sin deberla, ¿no? Y pues justamente en ese entonces Juan Gabriel pues no era el Juan Gabriel que ahora conocemos, ¿no? O sea, básicamente no era nadie influyente ni nada y pues así de fácil alguien lo acusó, le puso el dedo y vámonos, ¿no? Que conocimos, porque si no, Ajá. nada sería por la Ouija. Ándale, exactamente. Bueno, No, sí. y justamente, pues, la Converde también, si hacemos una comparación, es como el reclusorio norte, ¿no? De Ándale, nuestros tiempos. justo. Entonces, como de, ¿cómo ya te fuiste a Lecumberri? Y bueno, justamente pues a él le tocó, o sea, si dices que para los 70 los 70 ya había Sobrepoblación. 3,000 presos, pues justo le tocó vivir esto, ¿no? Hacinamiento y violencia, pues porque ya sabemos que también Lecumberri pues terminó siendo, o sea, viviendo tantas personas en una Ujú. sola celda, pues era también, yo creo que pues termina siendo una lucha por recursos, ¿no? Y pues bueno, también por lo mismo sufrió demasiado estigma.
Pero pues, bueno, se cuenta o él contó, como dices en su serie, que dentro de la cárcel empezó a cantar y a componer canciones para otros presos, ganándose poco a poco el respeto e incluso compuso algunas canciones que más tarde se convertirían en sus más grandes éxitos, ¿no? Eh, Después de 18 meses de reclusión, fue liberado gracias a la intervención de Enriqueta Jiménez, conocida como la Prieta Linda, una cantante famosa de la época que creyó en su talento. Ella no solo lo ayudó a probar su inocencia, sino que también lo apoyó para que retomara su carrera musical. Tras salir de prisión, adoptó el nombre artístico de Juan Gabriel, en honor a su maestro Juan Contreras y su padre Gabriel, y empezó a construir su legado. El tiempo que pasó en prisión le permitió conectar con la historia de personas marginadas y con el sufrimiento humano. Esto se convirtió en un tema recurrente en su obra. Muchas de sus canciones, como Siempre en mi mente o Querida y otras baladas llenas de sentimiento, transmiten el dolor, la esperanza y la empatía que surgieron en su experiencia en Lecumberri. Y pues que es que es de un artista si no ha sufrido, ¿no? O sea, suena feo, suena mal, pero pues claro que hay personas que del sufrimiento, del dolor o de una mala experiencia, pues hacen arte, ¿no? Y cosas muy interesantes, exactamente. Principalmente. Por ejemplo, un artista que también un muralista que estuvo fue David Alfaro Siqueiros. También. ¿No? Que si no lo ubiquen en el disco de Saúl Hernández, que sacó como solista, la famosa icónica que está, la foto icónica que está David Alfaro Siqueiros con su mano así. Está ahí desde Lecumberri. Pero David Alfaro Siqueiros siempre fue muy radical. Claro. Eso sí, él siempre fue una persona a pesar de que fue uno de los mayores exponentes del muralismo en México, sus críticas hacia López Mateos fue de las cosas que le hizo caer en prisión. Pero antes ya había estado, porque si recordarán a un personaje muy famoso, León Trotsky. Sí. Otro personaje. Cuando Siqueiros va a Europa, él se une a la Liga Comunista, ¿no? Entonces, él estando allá, le dan la tarea de asesinar de desvivir a León Trotsky, aquí en México, ¿no? Porque David Alfaro Siqueiros era una persona lenista, o sea, él sí estaba, Lenin era estaba tatuado en su corazón. No, y no era él, no solamente él, sino varios artistas hicieron una comunidad justamente social. Perdón, dije Lenin, es Stalin, perdón. Stalin, no, sí. O sea, una comunidad, valga la redundancia, comunista, que pues también hablamos de Frida Kahlo. Pero aquí el problema fue justo ese. Trotsky era rival de todo ese pensamiento, ¿no? Que se había tenido de Stalin, porque lo veían como traicionero. Es como si habláramos el día de hoy por ciertos personajes que dices, pues... Actualmente no voy a meter en ningún tema, pero yéndonos hacia la historia, él siendo ferviente stalinista, él vio como traición que Lázaro Cárdenas acogiera a Trotsky y sobre todo Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Sí, claro. Entonces, él cuando ya le dieron toda la tarea de venir a México a cumplir esa misión. A cumplir esa misión. Él fue el líder, ¿eh? Él fue el líder de esa misión. Y decían, no se preocupen, el guardaespaldas de Trotsky ya lo tenemos identificado, él es parte de esta operación. Ya lo tenemos comprado. Ajá, ya lo tenemos comprado y todo. Y pues no le salió. No lo salió, él sale huyendo. ¿Cómo se llama? David Alfaro Siqueiros tiene que huir de México. Porque pues lo delatan, ¿no? Que él fue el que había orquestado todo. Esa parte, sí, claro. ¿No? Que para todo esto, para la gente que no sepa, Trotsky acabó muerto porque le clavaron un piolet en la cabeza. Y de hecho su asesino también estuvo en Lecumberri. Ramón 20 añitos. Mercader, exactamente, que durante su tiempo en prisión mantuvo una postura estoica y se sabe que nunca se arrepintió de su crimen, pues lo consideraba parte de su misión como agente soviético. ¿Qué otro personaje estuvo ahí? Pues mira, hablando de la reinserción, también estuvo Goyo Cárdenas,
que bueno, para quien no sepa, Goyo fue el primer asesino serial pues como perfilado, Famoso. aquí en México. Y él fue arrestado en 1942 y condenado por estos asesinatos. Permaneció en Lecumberri una década y durante este tiempo en prisión su caso generó un intenso debate público, ya que por un lado era visto como un monstruo que había cometido estos crímenes atroces, ya que pues como saben desvivía a mujeres, pero por otro lado su inteligencia y talento lo llevaron a algunos, a considerar, bueno, a ser considerado por algunos como ejemplo de esta reinserción, ¿no? O redención. Ya que en Lecumberri, Goyo sorprendió a todos al dedicarse al estudio y desarrollo personal. Como bien decían, bueno, me imagino que pasó por todas las fases que ya habían mencionado y pues le permitieron estudiar. Alguno de sus estudios fue que estudió Derecho, se graduó como abogado y se convirtió en defensor de derechos de otros presos. También escribió poesía y ensayos, pues por este tipo de producción literaria se posicionó como una figura intelectual dentro del penal y pues demostró un buen comportamiento, lo que le permitió ganar la simpatía de algunos funcionarios y visitantes. Goyo logró crear una narrativa de arrepentimiento y rehabilitación que dividió a la opinión pública. Pues No, y por ejemplo, ayer que estaba buscando información acerca de todo, para complementar un poquito más todo esto de los personajes que habían estado ahí en la cárcel, yo dije, a ver, voy a buscar algo más de Goyo Cárdenas, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué están vendiendo de Goyo? No, y es que hay un momento que Goyo Cárdenas empezó a escribir y a dibujar y todo eso, de las experiencias que él tenía ahí en Lecumberri, y lo venden bastante, en un precio elevado sus obras, obras, arriba Sí. de 30,000 pesos, porque ya no se encuentran, ¿no? sí, claro. Y antes, justo nada más para corregir un pequeño dato que había dado mal. David Alfaro Siqueiros era de Stalin, él era el que estaba más a las ideas de Stalin, y Diego Rivera estaba con las ideas de Trotsky. Y el Sí, que era- claro. Sí, pues de hecho pues lo refugiaron, ¿no? Diego y Frida Ajá, Trotsky. exacto. Sí, por eso quería hacer la La aclaración. aclaración, sí, porque Punto. lo de Lenin fue la parte, pero Ramón Mercader y Siqueiros eran de Stalin y Diego Rivera era de la parte de Trotsky. Entonces, por eso, sí, David Alfaro Siqueiros tiene eso, ¿no? O sea, que sí estuvo en la cárcel por delitos fuertes, ¿no? Que no es tanto como Juan Gabriel que estuvo por Sí, por lo del robo. falsa acusación. Y sobre todo lo de Goyo Cárdenas, ya volviendo a ellos, que es sorprendente ¿cómo decirlo? Su popularidad. Ujú. Ese es el ser el Ted Bundy. Sí. No, porque sobre todo fue que alcanzó una fama que hizo que mujeres le enviaran cartas a Lecumberri, ¿no? Le enviaban cartas de admiración, le decían que estaban enamoradas de él. Y dices, Sus cartas fervientes de amor hacia ese gran personaje. no, pero, a ver, para comprender un poquito, lo del Goyo Cárdenas, él entró el 13 de septiembre de 1942 a Lecumberri, ¿no? ¿Por qué entró? Porque mató Sí, mujeres, o sea, desvivió mujeres. Pues sí, un asesino O serial. sea, fueron 4 mujeres. Ajá. A la última la asfixió y abusó de ella en repetidas ocasiones. O sea, ejerciendo necrofilia, Sí. ¿no? Sí es bien, ese es el término correcto, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. Entonces, y aparte era su novia, que no voy a decir el nombre por respeto a ¿La víctima? la víctima, pero, oye, dices, ¿cómo es posible que todavía reciba como esa atención? Yo sé que en los últimos años ha tenido como ese auge, ¿no? Los asesinos seriales es Sí. la Sí, pero parte de la cultura sobre popular. sobre todo, o sea, porque causan demasiada curiosidad, ¿no? O sea, de dónde se originan, cómo es que se originan, cómo es que empiezan. O sea, causa fascinación el caso en sí, no lo que hacen, sino por qué lo hacen, ¿no? Bueno, que hay gente que sí le causa Bueno, fascinación sí.
lo que hace, ¿no? Bueno, sí. Y sí, también sí. depende mucho de la persona, justamente si realmente está arrepentida de esos actos, ¿no? Ujú. Pues es que Goyo Cárdenas se volvió como el antihéroe, ¿no? Exactamente. Pues está, yo creo que, mira, evidentemente era una persona muy inteligente, Ah, ¿no? sí. Entonces, pues parece ser como que en prisión volcó esa inteligencia A ser abogado. a hacer otras cosas, ¿no? O sea, justo pues eso es lo que debería de hacer la reinserción, que pues no sabemos, ¿no? No sabemos hasta dónde, como dices, de verdad, si se arrepintió, rehabilitó ajá. o solo lo hizo como, pues, para taparle salir o... el ojo al macho, por así Sí, decirlo. como se dice por ahí. Por ejemplo, también en relación con Goyo, Ujú. en la cárcel de Lecumberri también estuvo el que es considerado como el primer asesino serial en México, que es el chalequero. Ok. Él mató alrededor de 20 sexoservidoras Ujú. entre 1880 y 1888. Por Wow. eso le apodaron el Jack el Destripador mexicano, Ah. ¿no? Entonces, a él se le comparó con Ted Bundy, se le ha comparado con Ted Bundy, con Harold Showman, con Luis Alfredo Garavito, Mm. con Gilles de Rice, ¿no? Por lo que hacía. Todas unas grandes personalidades. Sí, y es que aparte el actuar de él era igual, ¿no? O sea, se ganaba la confianza de sus víctimas, era educado, dicen que tenía una personalidad galante. Entonces, lo feo de él es que abusaba de las sexoservidoras antes de estrangularlas, ¿no? Y ya después de eso las decapitaba con un cuchillo que era usado para piel de zapatería. Ah, Entonces, No, por ahí, sí. por eso chalequero. ajá, por eso viene de ahí su El apodo. apodo. Ujú. Y los cuerpos los arrojaba en el Real Consulado. Mm. O sea, Ahí cerquita de donde andaba la cárcel, ¿no? sí, exacto. Luego, otro de las personas que estuvo ahí en Lecumberri fue el escritor José Revueltas, Ujú. ¿no? Que también fue un activista, un revolucionario mexicano. Ujú. Él estuvo preso 2 años y medio y lo arrestaron por haber participado el 2 de octubre de 1968, Exactamente. ¿no? Que lo agarraron con varios estudiantes que justamente también se desaparecieron. Sí, y se casualmente cuenta ahí, ¿no? que, bueno, durante el encierro de José Revueltas, escribió El Apando, Ujú. que fue después una obra que se llevó a cine, y que una de las personas que estuvo involucrada en el... Movimiento No, estudiantil. que estuvo involucrada en la adaptación de esa novela, también estuvo en Lecumberri, Casualmente. que Y- fue... Ah, perdón. Ajá, y porque, bueno, esta es una obra que refleja la brutalidad de la vida carcelaria, exacto. ¿no? O Sí, sea, y justamente es... tener la experiencia te da la Exacto. perspectiva, ¿no? Exacto. Y esa persona que estuvo en la cárcel, que que ayudó a la adaptación de la De película, la obra. Ujú. fue José Agustín, Ok. que toda esa aventura, el escritor marroquero que hace algunos meses falleció, estuvo preso por 7 meses, por posesión de drogas, acusado por dicen sobre todo que fue por el Negro Durazo. Uf. No, ¿No? es que Sí. son tantas anécdotas que se viven ahí dentro de ese, Sí, su de experiencia, ese lugar, ¿no? si la gente quiere saber un poquito más acerca de lo de José Agustín, lean el libro de El Rock de la Cárcel. Ahí expresa completamente todo eso. ¿Qué es lo que se vive dentro de una Ajá, cárcel y principalmente? sobre todo ¿no? cómo fue su arresto, ¿no? Que sí tenía ahí hierba, pero que no era para su que... marihuanol. Ajá, era su marihuanol, pero que no era para que lo llevaran tal cual detenido de sí. la manera que fue. Sí. Y O dice- sea, de repente es como de posesión y es como de daños a la salud, ¿no? Ujú. Porque vendes. Ajá, exacto. Ya, a él se cuenta que él fue porque habían detenido a unas personas que él conocía, Mm. ¿no? Y entonces a él lo habían involucrado, que era de una banda de Bueno, traficantes y pero todo eso. estamos hablando del tiempo de Durazo, donde Sí, fue sí, más claro. duro y pasaron muchas cosas muy turbias por ahí, Y ¿no? también la gente, si quiere, puede leer Lo Negro del Negro Durazo, Sí, claro. que es la historia contada desde la perspectiva de su ex guardaespaldas, ¿no? Uf. Que años después él dijo que no todo era... La historia jamás contada del Negro Durazo. Que era ¿no? dramatización. Sí, exacto. No, Ahí pero pues todos pueden ver su sabemos- Partenón. Todos sabemos lo que pasó con la mamá de Luismi. Ah, sí. Casi que es lo que cuenta, ¿no? Ajá. También. Pero, por ejemplo,
José Agustín dicen que salió de la cárcel gracias a Angélica María, perdón. Su mamá. Su mamá de Angélica Vale. De Angélica María, porque dicen que José Agustín y él tenían una relación. ¿Y Angélica María? De Angélica María ok. y José Agustín decían que había una Ten- relación ten ahí una chocoaventura. extramarital Ujú. por parte de José Agustín con ella. Y la mamá de Angélica María habló a favor de José Agustín, ¿no? Porque José Agustín fue una persona que estuvo muy involucrada con el arte, ¿no? Aparte de ser escritor, él ayudó mucho, bueno, estuvo involucrado en las adaptaciones de algunas novelas, era guionista también. No, pues le ayuda mucho esa influencia, ¿no? Por así decirlo. Sí, y dicen que pues sí, pues gracias a eso salió del Del tambo. Esa palabra de tambo. Sí, muy mexicana, ¿no? Ujú. ¿Qué otro personaje estuvo? Pues nada más y nada menos que Pancho Villa. La verdad, bueno, su estancia fue muy breve. Estuvo encarcelado en Lecumberri durante la presidencia de Porfirio Díaz, antes de su papel central en la Revolución Mexicana. ¿Ibas a hablar de los intentos de escape o de los escapes que se dieron con éxito? Bueno, él intentó escapar, pero fue recapturado. Sí, y Pancho Villa fue sobre todo fue en 1912, por Ok, órdenes de Victoriano Huerta. Ujú. Y estuvo bien poquito, 4 meses. Bueno, pero dicen por ahí que también aprendió bastante, que empezó a aprender a leer, que leyó bastante, que se hizo una persona letrada. Por así Pero decirlo. sobre todo dicen que la pasó muy mal esos 4 meses porque Pancho Villa era una persona que de donde dormía no amanecía. Ah, Ah, O sea, siempre cambiaba había- de sí, lugar sí, por sí. la... era nómada. Ajá, porque él tenía esa sensación de que lo iban a matar, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, su caballo siempre tenía su silla, ¿no? Para que en cualquier momento él saliera volado, ¿no? Y entonces él andaba siempre de un lado para otro. Y estaba muy acostumbrado al campo y todo eso. Entonces, por eso dicen que cuando estuvo esos 4 meses, ya lo veían muy mal. Sí, no, pues es que estás Porque- acostumbrado a una vida y te cambian y Ujú. te detienen totalmente, pues la verdad sí como dicen por ahí, ¿no? Te bajonea bastante, ¿no? Y me imagino que así le pasó a Francisco Villa. Pero Ujú. es bien interesante lo que dices porque, o sea, justo dices, bueno, tú comentabas que pues fue pensada como un lugar de reinserción Ujú. social, ¿no? Y pues como, o sea, como vemos tantas historias, como dices, ahí aprendió a leer, ¿no? O sea, ver tantas historias de que el intento se hace porque estas personas aprendan algo nuevo, algo diferente, ¿no? Algo que tal vez en libertad no se tomarían el tiempo de aprender, ¿no? Algo que tal vez les da otras perspectivas de la vida, ¿no? ¿No? Y Ujú. les abren otros horizontes principalmente, Ujú, ¿no? Como le sí. pasó también a Francisco Villa, ya que salió ahí, pues ya se supo mover de mejor forma, por así decirlo, Sí, pero claro. que a final de cuentas, pues no le sirvió tanto porque pues terminó muy mal, ¿no? Sí. Otras de las personas que estuvieron, bueno, toda la gente de los que no llevaron a ciertos campos militares, la gente del movimiento de los estudiantes del 2 de octubre del 68, también estuvieron ahí presos. Eran Ujú. presos políticos tal cual. Algunos duraron todavía hasta 1971, entonces estuvieron presos durante mucho tiempo. Y se cuenta que durante alguna época, cuando había pasado lo del 68, se hizo se intentó asesinarlos adentro de la cárcel de Lecumberri, ¿no? Haciendo un Ujú. motín. Y como ya los tenían identificados, iban sobre ellos, ¿no? Nada más que hubo algo ahí que no permitió que se llevara a cabo esa acción, ¿no? No, pues si hablamos de Lecumberri, si hablara, que no nos diría, ¿no? Sí, porque también hubo gente de 1971 que fue otra de las matanzas, ¿no? Que fue la del Del El halconazo. Oye, pero, o sea, está bien interesante porque, pues justo tú también hablabas sobre por qué se había hecho la estructura de panóptico, que era para vigilar a los guardias, ¿no? Entonces, pues también, como dices ahorita, como los complots para hacer una matanza en contra de estos estudiantes, pues, o sea, incluso tal vez a través de estos mecanismos de una vigilancia arriba de la vigilancia, Ujú. les permitió, bueno, o pues o se frustraron un poco esos planes, ¿no?
Pero era lo que decía, ¿no? Desde que se inauguró Lecumberri ya había muertos. Sí. No, pero fíjate que lo más interesante aquí también es que pues la fuga de Alberto... Pero ahorita vamos con las vamos fugas. con Ahorita vamos con las fugas. Porque todavía falta otro personaje que es muy importante de aquella época de Lecumberri, que es Salvador Zarco. Salvador Zarco era el líder de del sindicato de los ferrocarrileros. Y él no pudo acudir a la marcha del 2 de octubre. Y entonces lo que hizo fue ir a buscar a sus compañeros a Lecumberri. Y dijeron, pues ya que andas buscando, pues busca más cerca. Y lo metieron a Lecumberri. Chanfle. Sí, o sea, dice... Plan con maña. Dice él que llegó a la primera casa y no encontró a nadie. Luego a la segunda tampoco. En la tercera encontró a la policía y lo detuvieron. Hasta ahí llegaste. Sí, exacto. Y él menciona él narra que tras su detención fue golpeado en los oídos, lo desnudaron e incluso le dieron toques en sus partes bajas. Además contó que lo coaccionaron para que contara cosas que él no sabía. Después de varias torturas lo ingresaron a una celda en la Crujía H, donde en el muro, recuerda, había una leyenda que decía: en esta cárcel ingrata, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Él estuvo preso hasta el 71. Es como entrar al inframundo, ¿no? Pero, o sea, es que lo que más me sorprende es cómo muchas cosas no cambian, ¿no? O sea, la brutalidad policíaca sigue siendo una realidad. La vida en la cárcel, la vida dura en la cárcel sigue siendo una realidad. Esto de que la gente con menos recursos es, pues, la mayoría de la población, es una realidad todavía, ¿no? Y sobre todo la gente que no está de acuerdo con tu pensamiento político. Ajá. Sí, ¿no? O sea, si tú eres mi contrario, te vas a la cárcel. Ajá. No, y antes era más crítico. Entonces, ahorita pues como que se suavizaron bastante las cosas, pero antes era... Si quieren, en un próximo podcast podemos hablar acerca de algunos personajes que estuvieron muy involucrados durante la Guerra Sucia de los 70, sobre todo. Que ahí también hay otro edificio. Hay otro monumento. No, un edificio tal cual que estaba ahí en el centro de la ciudad que se ocupaba para los presos políticos. Ah, claro, ¿no? Que salió después a la luz en el temblor, cuando se cayeron varios edificios, o sea, que se encontraron esas como galeras que en el sótano, ¿no? Sí, y sobre todo que esos presos políticos eran por parte de una organización policíaca muy muy famosa de aquellos entonces. Que se encargaban de esos trabajos, ¿no? Entonces, si quieren en un próximo más adelante lo podremos platicar. Abordar. Sí, digo, siempre con bases bien fundamentadas, ¿no? Y teóricas, principalmente. Para que no sea chisme, ¿no? Sino que sea... de fuentes fidedignas. Ajá, exacto, y sobre todo porque es la historia. O sea, son cosas que se han vivido tristemente, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar a los escapes, ¿no? Que el primero de ellos... ¿Quién fue, Eric? Bueno, de los últimos fue Alberto Sicilia Falcón, que pues, fue en 1976 y fue la gota que derramó el vaso para que justamente Lecumberri cerrara, ¿no? Entonces, eso fue también que propició que el presidente Luis Echeverría ordenara el cierre y el desalojo de ese penal. Los 72 prisioneros que quedaban fueron desalojados a otros reclusorios y el 1 de agosto de 1976, pues ya sabemos que fue cerrado, ¿no? Y pues bueno, ahí empezó el debate de este lugar histórico. Bueno, pero vamos a contar más escapes, porque ese que contaste fue el último. Pero, por ejemplo, de los primeros que hubo fue María de la Luz Rolón Farías. Ella, intencionalmente o no, mató a su ex marido. En la prensa, en el periódico La Prensa de aquellos años, se cuenta que su exmarido se había vuelto a casar, ¿no? Él tenía la patria potestad de su hija. Entonces, en un arranque de locura, esta María acudió a la casa de su exmarido. Se cuentan muchas versiones, ¿no? Algunos dicen que, bueno, ella dice que a la policía en su testimonio, que ella acudió a decirle a preguntarle a su exmarido que qué era la potestad, porque ella no entendía qué era la potestad. Entonces quería saber qué es lo que implicaba eso
y la relación que iba a generar ello con su hija, ¿no? Pero otros testigos dicen que ella, cuando fue directamente, ya era la fiesta del casamiento, que ella lo estuvo hostigando. O sea, que esta María ya días antes había acudido con la hermana de su exmarido y le había dejado una carta donde decía, aquí está, bueno, no recuerdo tal cual las palabras, pero al último decía, tu chata que tú quisiste, ¿no? No te vas a poder liberar. La tóxica de esos, Sí, esos entonces. era una toxicidad, ¿no? Pero entonces, y dicen que entre sus pertenencias le enseñó la pistola a la hermana del exmarido. Pero que la hermana dijo, no creo que sea capaz de hacerle Está loca. algo a mi hermano. Ajá, exacto, de hacerle algo a mi hermano. Y entonces dejaron que pasaran los días. Él se casa. Y entonces ella acude a la boda. Y algunos testigos dicen que lo saca del casamiento a punta de golpes al exmarido, gritándole y todo, que quiere de regreso a su hija y que pues él no iba a ser feliz y todo eso, ¿no? Entonces dicen que lo chantajeó, por así decirlo, que ¿no? Como iba acompañado de su madre y de su hermana, que la prima, era la prima, perdón, su madre y su prima, que la prima le da la pistola, ¿no? Entonces que ella le grita. Pero prima de ella. Ajá, la prima de ella. Okay. Que le empieza a gritar, dale, dale. ¿No? Así como si fuera piñata. Entonces dicen que los disparos fueron a quemarropa. Uy. No, pero dicen que era tanto el enojo y nerviosismo de esta María, que nada más hay 2 impactos de bala en el cuerpo de su exmarido, que uno es en el costado y otro en la parte de enfrente. Pero todo lo triste de esto es que un niño iba pasando. Y le alcanzó al niño. Le dio un balazo en el pecho a un niño de 10 años que iba a la tienda. Sin deberla ni temerla, le dio. Entonces, es un caso muy triste. Pero eso es como el contexto de lo que la llevó a Lecumberri, ¿no? Sí. Ella, para escapar de Lecumberri, sedujo a quién creen. Pues al jefe de los policías, ¿no? Al celador nada más. Nada más. A su celador lo sedujo, ¿no? Dicen, es que todo es una recopilación de la prensa, de aquellos entonces. Del periódico La Prensa. Casualmente. Que era el que cubría la nota roja, ¿no? Entonces por eso es como la que tiene ese acervo. Entonces, el 15 de diciembre de 1935, las autoridades reconocieron que María de la Luz había fugado. Uy. ¿No? Según la denuncia de la celadora Soledad Cota, quien avisó al general Félix Andalón, director de Lecumberri. Pero todo esto dicen que ellos salieron. Que así el celador Pásese. junto con Soledad, salieron de Lecumberri. Así de, vénganse, ¿no? Porque nada más ellas vienen conmigo. No, que según la celadora iban a ir a hacer unas compras. O sea, fue muy raro, ¿no? Y que iban a regresar a la cárcel. Pero que en eso llegaron a una esquina. Y en esa esquina ya había un auto esperándolas. Entonces la celadora, esta Soledad, trata de ir corriendo hacia donde estaba María para detenerla. Y el celador lo que hace es meterle un empeñón y la tira, ¿no? Entonces se cae ella, pues ya no los alcanza y pues se fugan. No, pues. Y entonces es cuando da este aviso. Sí. Y ya después de que da el aviso, todos pues, no manches, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó, no? ¿Por qué ocurrió? Ajá. Pues, ¿qué creen? Ella solita regresó. Al otro día. Órale, nomás ¿Por quería qué? irse de paseo. Porque ella decía que no quería escapar. Que ella iba a cumplir sus 14 años que le habían dado de condena. Porque ella lo único que quería ver era a su hija. Para saber qué es lo que había pasado con ella. Para eso saber si es lo que se cuenta. Lo que la gente cuenta. Eso es lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. Digo, igual, si quieren, más adelante podemos hacer un especial de ya más a fondo de todos estos personajes que
que estuvieron en Lecumberri tal cual así, de que escaparon y todo lo que conllevó su detención. ¿Y por qué estaban ahí? No solamente por qué escaparon, sino por qué estaban ahí. ¿Qué los motivó a ¿Qué hacer los ese motivó? tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, Principalmente. otro que estuvo también, que escapó fue, bueno, pero él lo recapturaron. Fue a Karl Franz Heinz Mainz, era extranjero. Él fue sentenciado por el delito de robo. Escapó de ese penal tras cegar uno de los barrotes de la reja de prácticas del antiguo juzgado 19 penal. Órale. Y esa fue se trató de la primera fuga de 1963. Pero él fue una fuga muy elegante. Sí. Se cuenta que fue pacífica, no hizo... No hubo violencia. No ¿no? violencia. Muy de Sí. película, ¿no? Ajá, muy de película. Pero sobre todo cuando a él lo volvieron porque lo recapturaron. Lo recapturaron. Él, dicen que levantó las manos de forma muy tranquila y pues dijo, pues me cacharon. Yo nada más fui por un cigarro. Sí, sí, o sea, lo ¿Qué le cacharon hago, y no? pues Ajá. él regresó y todo muy tranquilo. Al contrario de Fidel Corbera Ríos. Él era un español cubano que él sí se abrió por medio de la violencia su escape. Él sí ametralló, pistoleó ahí para poder salir. Pataleó y dijo, yo ya me voy, yo no quiero estar Sí, aquí. pero Hizo es un que esa fue el caos. 5 de diciembre del 62. O sea, cuando Fidel Cobera Ríos y su cómplice estaban afuera, porque todavía no los capturaban, fue cuando Carl hizo su fuga. Por eso lo Claro. comparaban las mismas autoridades, de que una fue pacífica y la otra fue sangrienta. Pero les digo, las historias de ellos son muy interesantes. O sea, todos los que pude leer acerca de que estuvieron en Lecumberri y que escaparon, lo que los llevó a ellos y la forma en que escaparon es muy interesante. No, y Porque Francisco ves Villa el es uno de contraste. ellos, Ajá. principalmente, ¿no? Pero más allá de eso de personas como comunes, ver el delito que los llevó a estar adentro y la forma que escaparon. Claro. Porque no el delito fue la misma manera que algunos salieron, ¿no? Sí, claro. Otro que estuvo ahí fue otra persona que escapó fue Alejandro Lezoni, perdón, de Almagro. Él era uruguayo. Él, pues más fácil, dio 50,000 pesos Pues, que le entregó a... Había más fácil, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Yo tengo tanto, vámonos. Sí, exacto, al coronel Pedro Bonilla Vázquez, que era el subdirector de la penitenciaría. Y Pedro, dicen que, pues, así... Dijo, pues va. No, tomado, que él estaba en su oficina, ya estaba tomado. Con unos tragos encima. Ajá, y que él solito el 16 de enero del 56 le dijo al ganadero, porque él era ganadero esta persona, le dijo, yo te acompaño a la puerta. Lo tomó del brazo, Vámonos. lo acompañó hasta la puerta y permitió su salida. Gracias por acompañarme, te voy a dejar ir. Sí, exacto. Como Así fue tal cuentan cual, del fue la Chapo, corrupción ¿no? en su máximo esplendor. No así de 50,000 pesos y es más, Vámonos. te acompaño. Hasta te invito a la otra. No, y no voy sobrio, voy bien. Sí, claro. Voy en ya. peperepe, ¿no? Y ya de los últimos escapes fue Dwight Walker, él era estadounidense, y ahí lo ayudó a salir su esposa. Órale. El 17 de diciembre de 1975, se fugó vestido y maquillado como mujer. Así fue. Aplicó las chidas, como dicen por ahí. Sí, ¿no? él así salió. Órale. Esa fue su forma tranquila de irse. Él escapó a Estados Unidos Ujú. y pues ya No lo no recapturaron. lo recapturaron. No, pues, ¿quién va a reconocer a una mujer medio rara? Pero Su caso Pues, de... no, pues sí, aparte si ya cruzó la frontera, pues Sí, ya. no, y aparte, si quieren ver un poco más de él, su caso fue retomado por National Geographic en es un programa que tenían de presos presos en el extranjero. Ahí sale su caso, ahí Ok. lo retoman. Y bueno, ya hablando de todo porque suena fantástico. no, O sea, la sí, verdad, de película. sí, suenan de pero- película. Ujú. No, uno dice, ay, ¿a poco? ¿No? Sí. Porque Ajá. aquí en México también de otras cárceles hubo ya después fugas, hubo una hasta con helicóptero, Ujú. pero esa es de otra penitenciaría y luego hablaremos de ella. Y o de repente como que fugas masivas y así, Ujú, ¿no? exacto, pero esas ya son más 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 intensas. más actuales y más violentas, ¿no? Más elaboradas. Ajá. Ujú. Pero por eso todo lo fantástico, ahora vamos a pasar a las leyendas de Lecumberri. Ujú. Que eso es lo que le gusta a la gente, a los Sí. fantasmas. Ah, sí, claro.
Bueno, ¿a quién no le ha tocado ver un fantasma? ¿A ustedes les ha tocado ver un fantasma? No. Nada más que de mis... no es cierto. Bueno, Los eso de sí la no. bici. De los fantasmas. Lo del dinero sí también. Sí, pero ahorita todavía no estamos en Halloween. Esas las podemos guardar para Halloween. Esas espantosas. No, pero de Lecumberri en sí, por ejemplo, se cuenta había una de Jacinto. El fantasma de Jacinto. El metalero. bien Charlie. No, pero de él se habla que fue de los primeros casos que se vivieron ahí cuando ya era el archivo general. Se cuenta que era una persona que un día estaba la encargada de limpieza del horario nocturno, que estaba acomodando las cosas y que y oyó un pequeño sollozo. Volteó. No había nadie. No, y estaba una persona vestida de gris. Ah, no, entonces está ahí. Entonces dicen que lo vio y estaba sentado, ¿no? Y que fue y dijo, híjole, creo que se metió un indigente. Porque no son horas para que esté... A una aquí persona alguien, ¿no? adentro, sí, Ajá. claro. Entonces dijo, creo que a los vigilantes se les pasó y está aquí un indigente. Dicen que ya se acercó a él y que le dijo, oiga, ¿qué hace usted aquí? Y que él nada más le contestó, no volvió a venir. Y él le dijo, ¿no volvió a venir quién? Su familia. Sí, No volvió a venir si no me equivoco, el nombre era Amelia. Y le dijo, pero pues, ¿de qué habla, no? Y dice que se puso a platicar con él. No cuenta qué, nada más que ella entabló una conversación. Y que él dijo, no, pues le voy a hablar a los vigilantes para que vengan por él o algo, ¿no? Y dice que en un momento que él voltea a otra parte, cuando regresa la mirada a donde estaba Jacinto, ya no está. No, y entonces, lo que pasa, según esto, es que Jacinto le decían el venado. Y fue porque él trabajaba en una casa donde entraron a robar su esposa y su mejor amigo. El mejor amigo de Jacinto y su esposa de Jacinto eran amantes. Por eso le decían el venado, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces, al momento de que ingresan a robar, dicen que son descubiertos, ellos dos. ¿Y qué pasa? Matan a la señora de la casa. Entonces ellos huyen con las joyas. Pero cuando los capturan, le echan la culpa a Jacinto. Ay, no, aparte de todo. Ajá, y él acepta la culpa. Porque él al hablar con su esposa dijo que no era cierto. Y ella le prometió que todos los viernes, mientras él estuviera encerrado, lo iba a ir a visitar. Ay, y no. Ninguna vez lo fue a visitar y por eso Jacinto se acabó ahorcando. ¿No? Entonces, no hay registros de un tal Jacinto. De un tal Jacinto, pero es una de las historias que se cuenta. De lo que justamente se cuenta a los alrededores, ¿no? Porque se dice que muchos de los fantasmas no son totalmente de los presos, sino que algunos de ellos llegaron con los papeles del archivo general. Ok. ¿No? Entonces, igual otra de las historias que se cuenta es del pasillo 13. Se dice que en este corredor estaba reservado para los prisioneros más peligrosos y que quienes se aventuraban a entrar experimentaban fenómenos paranormales, ¿no? Que escuchaban gritos, susurros y se pueden ver sombras que pasan. No, y deja de eso, de los acontecimientos del 68, ¿qué tanto se habrá escondido ahí que hasta la fecha... Como los campos militares que dicen que en los campos militares que fue donde llevaron a algunos de los del 68, como los enterraron ahí, dicen que puedes ver caminar a veces a los estudiantes en algunos de los campos, ¿no? No nos vamos tan lejos, Tlatelolco, también se dicen bastantes cosas de Tlatelolco, ¿no? Y es que bueno, es que en Tlatelolco ha pasado de todo. Ahí sí, desde la parte prehispánica hasta la otra matanza, hasta terremoto. Sí, ¿no? Acontecimientos tétricos que uno se pone a reflexionar y dice, ¿será cierto o no? Otro de los acontecimientos de ahí de Lecumberri es que en el Torreón Sur, este lugar era destinado a alojar a los presos no rehabilitables.
a los que ya no tenían. Ya no tenían... Los que ni querían, ¿no? Ajá, exacto. No había nada que los protegiera del frío de la lluvia. Y qué triste, pobres hombres. No, Eso lo comentaba un policía. Ujú. Y él concluye diciendo que cuando pasa por las noches se escuchan lamentos y gritos. Imagínate, si en un panteón se siente esa vibra, ahora imagínate en un lugar donde hubo situaciones muy perturbadoras. Sí, violentas Y, probablemente. ajá, y por ejemplo, ya por último, se cuenta que en la puerta número 8, después de las... En la puerta 8, después de las 8 de la noche, ¿Es un trabalenguas? ajá, exactamente, se juntan decenas de gatos a maullar No. diario. Y esos gatos, antes de que se convirtieran en el archivo, se habían llevado para eliminar a las ratas, Ok. ¿no? Entonces, cuando se empezaron a juntar ahí todos los días los gatos, como que sí les empezó a dar miedo a las personas que ahí trabajaban y mejor optaron por sacar a los gatos. Para que se vaya. Escale, escale. Exactamente. Pero sí, eso es lo que vivimos de uno de los episodios más oscuros de De Lecumberri. Lecumberri. Pero cabe recalcar que Lecumberri, cuando se acaba, ya esto vamos a ir ya cerrando con el podcast, antes de que ya en el 77 se cambiara a todos los presos, porque ya era una prisión que ya no estaba dando. Ujú. Ya No, ya estaba estaba... sobrepoblada totalmente. Y luego, pues, Y también la zona, ¿no? La zona ya estaba como muy habitada, yo creo. O sea, la zona alrededor. Ujú. Por eso su desocupación fue ya el domingo 1 de agosto de 1976. Ya fue una tarde de domingo al final del tiempo destinado a la visita familiar. Se convocó a los primeros reclusos que serían trasladados. Hubo pase de lista, inmediatamente después llevando a cabo, pues escasas, bueno, les dijeron, ¿saben qué? Lleven sus pocas cosas que tienen. Ujú. Se trasladaron en Julias de la policía, bien custodiados, porque Ujú. dijeron, no se nos vayan a pelar uno, Sí. hacia su nuevo destino que fue el reclusorio norte. Entonces, pues esto llevó varias semanas, Claro. Pues Es- eran 3,000, dices, ¿no? Más de 3,000 Sí, personas. exacto. Ujú. Entonces, ya cuando desalojaron a todos, pues dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues vamos a demolerlo. Ujú. sí, de hecho hubo un debate justamente, Ujú. ¿no? Totalmente entre los que querían que se quedara y otros que de plano ya, no, ya esto ya no sirve, vámonos, ¿no? Sí, pero lo más, pues, contrastante fue que muchos pensadores, mucha gente de la cultura popular pidieron que no se No se Demoliera. demoliera. Ujú. ¿Por qué? Porque era un monumento histórico. Sí, claro. Pues aunque a veces uno no lo quiera ver, pues sí, de alguna forma pues tienen razón porque justamente pues pasaron situaciones importantes y se vivió bueno, se construyó en momentos culminantes de una, Ujú. de la Ciudad de México y del país, ¿no? Sí, claro. Por eso Entonces, justamente llevaron el Archivo General de la Nación ahí, para Ok. poder preservarlo, porque sí lo querían dinamitar, Ujú. ¿no? Entonces, el valor histórico y arquitectónico que tenían, dijeron, es que no puede... Y es que, o sea, es valor arquitectónico, Ujú. y perdón, por una parte valor arquitectónico, por pues el tiempo en el que se construyó, el objetivo con el que se construyó, pero, o sea, como hablamos ahorita de cómo Lo que significó. ajá, no, y aparte de cómo varias personas, o sea, como Juan Gabriel, que terminó Ujú. escribiendo canciones de su tiempo aquí adentro, como dices, José Revueltas, entonces fue también pues un lugar donde pues algunas personalidades, bueno, gestaron muy Cultura. grandes obras, ¿no? Ujú. Entonces, por eso, ¿cómo se llama? Se puso la ley de conservación. O sea, Lecumberri sirvió para eso. Porque antes se tenía muy acostumbrado a que, a ver, se desaloja tal edificio, Ya no sirve, sí, vámonos. túmbalo. sí, Ujú. exactamente. ¿no? Entonces, fue de los primeros edificios que dijeron, aquí vamos Sí. a conservarlo. Aunque dicen que había una placa en el
en el frente donde decía, aquí, no recuerdo las palabras exactas, disculpen, pero que hablaban acerca del dolor, de la injusticia. Como las puertas, como volvemos a lo mismo, las puertas del inframundo, ¿no? Aquí, entrando aquí, pierdes toda esperanza, sí. Sí. Entonces, Sí, que esa placa obviamente fue puesta ya cuando habían ujú. sacado a todos los presos, como una forma de nada más de decir de lo que había pasado ahí. Pero el conservarlo creo que el día de hoy es muy importante. Porque más que otra cosa es el saber cómo fue el comportamiento desde ese entonces del sistema penitenciario mexicano. No, y lo más ¿No? interesante es que se sigue investigando justamente en ese lugar, ¿no? Entonces, pero también si hablamos arquitectónicamente, pues también ha sufrido grandes cambios porque también, pues, como fue construido en un lugar fangoso, pues se ha ido hundiendo con el pasar de los años también, ¿no? Entonces es algo que tarde o temprano, pues queramos, pues va a sufrir bastante ese monumento. Sí, pero digo, ¿cuántos monumentos fueron destruidos desde la época prehispánica hasta nuestros tiempos? ¿No? Ya sea por cuestión del hombre, por así decirlo, Urbanización, hasta por cuestiones de terremotos, por de ejemplo. manera geográfica, pues sí. Entonces, es algo, yo digo que fue bueno que se haya mantenido el... Preservado, no sé. Ajá, porque es parte de la historia. Y la persona que no conoce su historia está condenada a repetirla, ¿no? Y a pesar de ello, Sí, sí, sí. de ello, seguimos repitiendo, ¿no? Se Ese tipo repite. ese tipo de situaciones, ¿no? Y justamente lo hablaba, ¿no? Una de los acaboses de Lecumberri fue la corrupción, Ujú. ¿no? Y al día de hoy, las cárceles en México, Sigue habiendo ese tipo de situaciones. hay mucha gente que desde otro punto lo habla como que la cárcel es la escuela del crimen, ¿no? Sí. Que puedes entrar tú muy tranquilito, Pero puede salir de otra manera, ¿no? pero puedes salir, exactamente, más maleado de lo que habías. Entrado. Pero bueno, así vamos A ir a concluyendo. concluir con Lecumberri. ¿Qué piensan? Estaba buscando la placa, pero no la encontré. ¿De aquellos años? Me quedé con la ¿Con la duda? curiosidad. Lo voy a Ujú. investigar bien, voy a investigar Va. lo que decía aquella placa. ¿Qué piensan de esto, de la historia de Lecumberri? Pues Lecumberri tiene bastante historia. La verdad, es bueno que se haya conservado como hasta ahorita. Pero al ver cómo personas sufrieron a raíz de ese lugar, te pones a reflexionar qué tanto hemos cambiado o ha cambiado la perspectiva de una penitenciaría, ¿no? Cómo queremos ver realmente reformar o cómo queremos mejorar al momento de entrar a ese lugar y cómo quieres salir, ¿no? O sea, son muchas cosas que te hacen reflexionar el cómo, por qué y para qué, ¿no? Ujú. Entonces es interesante ver que un lugar tan pequeño Ujú. albergue tanta historia, ¿no? Ujú. ¿Tú, Marilu? Sí, justo, súper interesante todas las historias aquí contadas, como les decía hace rato, o sea, toda la cultura que se gestó ahí dentro, todo, pues los pensadores que hubo, ¿no? Como dice Eric, pues qué tanto ha cambiado la sociedad, ¿no? Y pues qué tanto va a cambiar si el sistema pues sigue siendo como tan enfocado en castigar más que en reformar, ¿no? Y también el hecho de que pues la corrupción pueda más. Es cuando dices, o sea, ¿realmente un sistema penitenciario es algo funcional? O sea, o deberíamos de buscar otras maneras pues de sobrellevarlo, ¿no? Pues que yo creo que al fin y al cabo un análisis a profundidad es necesario, Sí, ¿no? totalmente. Porque teniendo tanto contexto histórico, Ujú, no solamente de Lecumberri, sino del reclusorio oriente, de Santa Marta, del norte, ujú. reclusorio sur, de todo, Del de todo. oriente, del poniente. Sí, exacto. Topo Y Chico. Topo Chico, o sea, lo que pasó cuando Cuando igual también la la clausuraron, ¿no? clausararon y todo lo que se vio que había Ujú. adentro, ¿no? Que Sí, hasta tenían un bar y sí, sí. todo ello. Entonces dices, ¿qué está mal en el sistema penitenciario mexicano?
Ujú. O sea, hay que atacar solamente a las instituciones, o sea, atacar en el sentido de qué es lo que está mal Ujú. o qué es lo que está mal en la parte de la sociedad, Sí, que, ¿no? Yo que está haciendo siento, mal la sociedad. Ujú. es una cultura, lo acabas de Ujú. decir muy bien, ¿no? Es la cultura de esa sociedad, ¿no? ¿Qué cultura le estamos dando a ese lugar y cómo es que estamos haciendo que cambie? Ujú. Si no hacemos nada para que cambie, pues eso va a seguir, ¿no? Pero hay que ver las partes a fondo, ¿no? O sea, tanto psicológico, social, político, de todos los enfoques para que tú veas cuál realmente es el problema, ¿no? Ujú. O cuál se debe La causa atender, ¿no? raíz, O la ¿no? estructura, O Ujú. ¿no? las- Tal cual es la estructura en la que está, pues ahora sí, basado todo, ¿no? Está Claro. partiendo desde la Constitución, que son las leyes, Ujú. Ujú, ¿no? así. Ahí hasta ya todo lo que tiene que ver el poder ejecutivo, legislativo y judicial, o sea, los tres poderes, sí tiene que haber un análisis muy fuerte Ujú. y sobre todo tomar en cuenta La la historia, ¿no? historia y también el contexto sociopolítico, Ujú. y más que nada socioeconómico del país, Sí. ¿no? Que es lo que lleva a que Se siga ciertos, repitiendo ese ajá, patrón, por así ajá, que decirlo, sea ¿no? un círculo donde no baje, Sí, ¿no? donde Sino sobre todo que va creciendo y y creciendo. donde nada cambie, ¿no? O muy Ujú. pocas cosas sean las que cambian. Exactamente. Ujú. Pero bueno, así hemos llegado al final de esta historia truculenta de Lecumberri, del Oye, Palacio Negro de Lecumberri. ¿y se puede visitar? Ah, eso no ¿No recuerdo, pero sabes? creo que sí hay visitas guiadas, ¿no? Ujú. Sí, 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 hay sí hay visitas guiadas. gratuitas, justamente, de lunes a domingo. Pueden ir de 9 de la mañana a, me parece, no estoy tan seguro, ni el dato así muy presente, pero me parece que hasta las 5 de la tarde pueden asistir a Lecumberri. Ujú. Es de manera gratuita y pues ustedes pueden visitar lo que es el Archivo General de la Nación. Ahí sí los espantan que nos platiquen, ¿no? Sí. No, Nada más no vayan en la noche, por favor. pues, o sea, yo animaría a las personas a que vayan, a Ujú. que vayan a conocer, a que vayan como a admirar la obra arquitectónica y, pues, no sé. La historia que tienen Ajá, dentro exacto. principalmente, ¿no? Exacto. Porque tienen documentos históricos que dices, wow, todavía sigue existiendo ese papel. Ajá, ándale, exacto. Sí, ¿Qué sí, es sí. esto? ¿Para qué sirve? Pero bueno, recuerden que este podcast fue gracias a nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador, el centro, justamente aquí lo tenemos. Aquí tenemos el dato, ¿no? Que es el Centro Terapéutico Cromanín, que justamente, pues, para que se desestresen, para que ustedes, después de una semana tensa, puedan, relajarse. Y pues bueno, también si necesitan equilibrar su cuerpo y su mente, pues ofrece lo que es terapia neutral, que activa pues el sistema de autocuración de tu cuerpo, terapia de ventosas, que libera justamente tensiones y mejora la circulación, vendaje neuromuscular, que alivia pues dolores musculares y articulares de forma eficaz, ¿no? Electroestimulación, que reactiva los músculos y potencia la recuperación. Luz infrarroja, que es ideal para aliviar inflamaciones y dolores crónicos. Se me traba. Ozonoterapia, que rejuvenece para los que quieren rejuvenecer su cuerpo, No sé por qué me volteó a ver. La verdad. Okay. Oxigenar No sé su quién organismo es. desde dentro, justamente. Masajes relajantes que, pues, después de una semana estresante en el trabajo, Ujú. pues es muy, muy adecuada. Y pues bueno, también la asesoría nutricional para que lo tomen en cuenta. También tiene esa asesoría que crea un plan alimenticio personalizado que pues los hará sentir mejor dentro y por fuera, justamente, ¿no? Y pues pueden comunicarse justamente al WhatsApp, manden su mensajito al 5516 00 89 92 para que puedan agendar su cita. Y pues recuerden que solamente es aquí en la Ciudad de México. Les repito el número, que es el WhatsApp, que es 5516 00 89 92. Y pues no olviden agendar su cita. Y recuerden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales, que son. Es correcto, nos pueden, pues justamente que son Opiniones Sin Filtro Podcast en Facebook y en YouTube.
Y ahí pueden ver esta parte, este programa. Si no tuvieron la oportunidad de verlo en estos momentos de manera directa, pues lo pueden ver en nuestras redes sociales. Les repito que es Opiniones Sin Filtro Podcast en Facebook y también en YouTube. También más adelante ya les daremos el dato del TikTok, ya que estemos bien enterados de cómo se va a manejar ya después de ciertos avisos, pero sin más, pues en parte sería todo. Recuerden compartirlo, darle like ahí. Y coméntenos de qué otros temas les gustaría que abordáramos, o pues no sé, sus comentarios acerca de nuestros capítulos que les ha gustado. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos mejorar, sí? Para el siguiente, qué bueno que me acordaron. Para el siguiente programa, el siguiente episodio de este podcast, tenemos a 2 invitados. No les vamos a decir todavía porque es una sorpresa, pero puedes darles el contexto del tema para que si quieren puedan mandar preguntas. Es correcto, vamos a hablar de 2 artistas justamente que cantan justamente canciones de anime que son muy famosos en México y en el mundo. Entonces, pues bueno, una de las canciones es de Chala Hechala de Dragon Ball. Es una pista para que se den más o menos una idea de los invitados que tenemos en el siguiente programa. De lo que se viene. Y estén pendientes en las redes para saber de quiénes estamos hablando. Exactamente, ahí vamos a darles otras pistas para que ese día ya estén atentos y sobre todo que manden si quieren preguntas que se les haga a ellos. Es correcto. Acerca del mundo del doblaje aquí en México, de las canciones que han hecho. De los openings, todo eso. Es correcto. Y para que igual sean partícipes de todo este proyecto, ¿no? Que de eso se trata. Es un podcast para todos. Exactamente, sean parte de este gran proyecto que tenemos. Bueno, pues nada, me queda decir gracias, Marilyn. Gracias. Gracias, Eric. Por vernos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Yo soy Oscar Mejía y nos andamos viendo el próximo capítulo. Hasta la próxima.